Hola, bienvenidos a un nuevo Gymboree Comparte el podcast. Estoy muy emocionada el día de hoy porque nos acompaña Gisela González, que es la persona detrás del programa de educación para la paz en Gymboree y Kinder Gym en México. Entonces, pues el día de hoy Gisela nos va a compartir un poquito su pasión con esta filosofía y además nos va a platicar de un tema muy interesante. Entonces, pues primero que nada, bienvenida Gisela, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Te agradezco mucho la invitación para esta oportunidad de platicar con toda la comunidad. Perfecto, pues ahora sí, el día de hoy vamos a platicar de esto que todos los papás quisiéramos regalarles a los hijos y que las personas que tenemos la fortuna como yo de pasar tanto tiempo con los niños buscamos todo el tiempo y como seres humanos estamos buscando. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito de qué es esto que tratamos de darles a los niños desde chiquitos? Pues invariablemente, si tú le preguntas a un papá, a una mamá, a un educador, o sea, lo que queremos es que los niños sean felices. Eso es lo que Exacto. siempre queremos. Siempre nos van a decir, queremos que sean felices, queremos que sean resolutivos, si bien empiezan a ampliar, que tengan muchos amigos para que en la vida estén felices a final de cuentas, ¿no? Entonces, creo que es un tema muy interesante, pero en esta vida tan intensa que llevamos, en donde la información está al alcance de la mano, de verdad somos dispersos, estamos siempre en miles de cosas como padres de familia, lograr que los niños estén felices, a veces no es un poco más complejo de lo que se espera, ¿no? Entonces, nosotros sí estamos siempre pensando en eso. Y por eso pensamos mucho en el bienestar de los niños, ¿no? Sabemos que la felicidad es un estado emocional, no es que sean todo el tiempo felices, pero es una meta, ¿no? Es un propósito que estamos buscando. Ok, y ahora, ¿cómo sembramos este rayito de felicidad en los niños? ¿Cómo es que, como bien dijiste, hay momentos en los que estás feliz y evidentemente momentos en los que surgen otras emociones y es completamente normal? Ujú. Pero ¿cómo como papás o cuidadores empezamos a sembrar esto en los niños? ¿De dónde viene? Del cuidado. Yo diría que el cuidado, y sobre todo porque cuidar está bien. Y cuando sabes que estás haciendo el bien porque estás cuidando, es muy lindo. Y cuidar es amar es cuidar, ¿no? Entonces, Ujú. nosotros sabemos que cuando cuidamos a los niños, y me encanta un proverbio africano que dice que para cuidar o educar a un niño se necesita toda una aldea. Entonces, si nosotros tenemos esta mirada apreciativa hacia la felicidad de los niños, hacia verlos siempre con una mirada fresca, con una mirada alegre, con una mirada de decir, aquí estoy, yo te cuido, yo te acompaño, la verdad es que vamos a ser de estos pequeños ciudadanos del mundo, porque yo los considero ciudadanos del mundo desde pequeñitos, este, pues unos humanos mucho más humanizados, ¿no? O sea, porque ese es el tema, Exacto. la humanización es muy linda y es un camino, lleva un proceso, digamos. Y es que algo que es muy cierto, que me encantó este proverbio que acabas de decir, porque sí es cierto que al final los niños dependen 100% de nosotros Ujú. y que creo yo que el 90% de la chamba que tenemos como adultos en la vida de los niños es estar presentes. Ujú. Y saber que sin duda, pues como bien dijiste, nuestra vida es muy acelerada y tenemos momentos en los que a lo mejor pues nos perdemos o nos alejamos un poco del presente y los niños son estas anclas que nos recuerdan que el presente es invaluable y que estar ahí depende 100% de nosotros. Parte de lo que nosotros hacemos y que esta responsabilidad que dices del adulto que está presente con los niños, lo importante es que nosotros sepamos cómo aprende un niño, quién es el niño, cuáles son sus características, porque sabemos que el niño está en un proceso de desarrollo. Ujú. Nosotros debemos y tenemos la obligación de conocer la biología del niño, de la infancia, ¿no? Entonces, definitivamente nosotros que somos expertos y que estamos trabajando con niños, creamos pues programas basados en el juego, en la diversión, que sean emocionantes, pero que definitivamente cubran estas ráfagas de desarrollo, estas ventanas de aprendizaje que son necesarias en la primera infancia. Es muy importante que para esto conozcamos qué pasa con los niños, ¿no? Entonces, a mí me encanta decir que
cuando un niño te dice, ay, es que la puerta está abrida, tú te puedes morir de risa, qué simpático. Sí, claro. ¿no? Sí, que sí da risa, la verdad. No. O sea, No te da gusto, dices, ay, qué lindo, habla así, pero es que eso es lo que sucede. Los niños están en proceso de crecimiento, están en desarrollo y tú tienes que saber cómo aprenden y qué necesitan, porque ellos ahorita son egocéntricos. No tienen la capacidad de decir, ay, no, yo no voy a pensar en mí. O sea, claro que no, ellos sí piensan en ellos, ¿no? Me encanta Mar Romera, que dice que, por ejemplo, y es muy real, ¿no? Que si tú te comes una pimienta, es como las emociones, ¿no? Te comes la pimienta, o sea, te hace cortocircuito, dices, ¡ay, qué fuerte! Y eso es como entran las emociones. Pero poco a poco, el niño va aprendiendo a describir los sentimientos. exacto. Y entonces, cuando ya puede decir, es que esto tiene pimienta, ya es como más sutil, ¿no? El desarrollo, el aprendizaje. Entonces es muy lindo porque entonces estamos enseñando a los niños a salirse de ese egocentrismo para hacer a otro. Pero la verdad es que son niños que están centrados en sí mismos, pero además tienen poco lenguaje, ¿no? Es que, y sí, esto, me encanta esto que platicas de la pimienta, porque lo que yo siempre les digo a los papás es que imagínate que naces con la misma intensidad de emociones, pero mudo, sin poderle poner nombre y nadie te entiende. Y además son físicos. Exacto. Entonces, y lo sientes en todo el cuerpo. Entonces, y te dicen, no te enojes, no sientas esto, no. Y entonces, en vez de darles herramientas y de ponerles nombres, de valorarlas, de identificarlas, empiezas a crear todo este vocabulario emocional, pero también todas estas sensaciones emocionales, y les empiezas a poner nombre, es cuando entonces el niño empieza a entender y empieza a aprender. Claro. Que creo que además tocaste un tema muy importante, porque sí es cierto que es a través del adulto que el niño le empieza a poner nombre a su mundo, tanto emocional o interno como externo. Claro. Entonces, creo que ahí es en donde entra la responsabilidad de los papás, tanto por entender al niño, pero también por entenderse a sí mismo. Claro, y mira, voy a mencionar esta parte que me dices de cómo el papá tiene que entenderse, ¿no? Me gusta mucho cuando hablamos de un foco, cuando ves como un foco, tú puedes estirar la mano y hacer como si fuera un foco, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos un foco y estamos siempre viendo al niño. A Jimbo. ¿No? Entonces estamos viendo cómo se comporta, qué hace, qué no hace, cómo te gustaría que se comportara y demás. Pero la invitación es voltear ese foco hacia nosotros. Okay. Entonces, cuando tú volteas ese foco hacia nosotros, es nuestro papel entender al niño, ¿no? Entonces, y lo más difícil es comprenderlo, porque además, imagínate que la empatía, chocan dos cosas, ¿no? Por un lado, el hecho de que el niño quiere hacerlo solo. Claro. Quiere su autonomía. Mira, es que es más feliz del mundo cuando dice, lo hice yo solito, ¿no? Ya subo yo solo, o sea, no te dan la mano para subir la escalera, ¿no? Claro. Entonces ellos quieren hacerlo solos, entonces es una lucha de yo quiero mi independencia, mi autonomía, pero tú me tienes que todavía como proteger y decir, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Entonces es un equilibrio. Y volviendo al tema de las relaciones, pues es fascinante porque las relaciones socioemocionales y las relaciones son las que te van a hacer mucho más resiliente en la vida, te van a dar una buena toma de decisiones. Y si en la infancia, como decía, estas ráfagas las cubrimos, las trabajamos, las ensayamos, las cuidamos, porque nos hacen gracia, porque no sabemos que estamos en construcción, cuando estén en la adolescencia, los niños van a poder tomar mejores decisiones. Empieza la empatía a partir de los 4 años, imagínate. Sí, claro. ¿No? Entonces, pues la verdad es que empieza a entender al otro, empiezas a tomar perspectiva, ¿no? Entonces eso es lo que es muy lindo de esta infancia, que tanto nos apasiona, que tanto nos sabe bien, ¿no? O sea, es la verdad lo máximo, nos sentimos como muy privilegiados de trabajar y de entender a los niños, ¿no? Porque es fascinante y además son lindos porque nos regalan muchos satisfactores, ¿no? Muy, muy pronto también, o sea, como que nos ayudan. Entonces si todos estamos como aldea cuidando esta infancia, va a estar mucho mejor el mundo, digamos, ¿sale? Exacto. Muy bien, entonces, retomando un poquito este tema de la felicidad, creo que a veces como papás es
difícil o complicado dejar que los hijos se enfrenten a ciertas circunstancias. Entramos también los que estamos como en este rol de cuidador a querer como sobreproteger o quitarle cualquier tipo de sufrimiento si es posible, como digamos hacerles la vida un poco más fácil en cosas que a lo mejor pues se van a seguir topando a lo largo de la vida. De repente creo que hay papás que les cuesta mucho trabajo de repente imaginarse a su hijo a lo mejor teniendo un conflicto con alguien más de su edad. ¿Qué pasa? Desde que tienen 1 año hasta el resto de su vida se van a encontrar con alguien que, o sea, haciéndolo a mayor escala o a menor escala, pero le va a quitar la pelota. Entonces se van a tener un conflicto. ¿Y cómo lo resuelven? ¿Cómo le das a tu hijo esas herramientas? Sí quisiera tomar como el tema de la felicidad. Para mí el tema de la felicidad, más que otra cosa, es la resiliencia. Es enseñarles a los niños que tengan una mochila emocional con la resiliencia. Esta capacidad de enfrentarte a todas las adversidades que vas a tener, o sea, porque no va a estar papá y mamá ahí como todos los días de tu vida, sino que hay que enseñarles de manera autónoma, que sean autónomos y que sean resilientes. Y la resiliencia en sí es eso. Se enfrentan con alguna situación, alguna complicación y lo hacen como que se van entendiendo, van teniendo autonomía, aceptación de sí mismos, de cómo, oye, qué bien que lo hice, cómo lo resolvimos. Y al final lo que tienen que aprender es que de esa experiencia sepan que es un aprendizaje. O sea, la idea es que ellos tomen buenas decisiones en la vida. Entonces, desde chiquitos los vamos enseñando a ser felices. A través de las decisiones. A través de las decisiones, a través de una buena resiliencia, a través de que en la vida pues no es color de rosa, que pues me quitaron el espacio, me quitaron un objeto, una situación de poder, ¿no? Porque en tema de la resolución de conflictos, al final de cuentas es poder, ¿no? O sea, yo quiero tener el poder sobre ti o sobre lo que yo quiero. Pues hablando de la felicidad, una de las cosas más importantes es que los niños aprendan a tomar decisiones, se sientan seguros con las cosas que están haciendo y diciendo. Y una forma que tiene la filosofía de educación para la paz es justamente esta resolución no violenta de conflictos, en donde le damos a los niños una herramienta maravillosa de un proceso en donde los niños definitivamente pueden entender que, pues, primero que nada, ¿qué pasó, no? Te acercas suavemente, qué pasó, a dónde están, qué sucedió, o sea, toda esta parte. Y ellos pueden empezar a decir, es que lo que pasa es que tal, ¿no? Entonces, y es increíble porque luego hay otros que son como los testigos, ¿no? Que también te dicen, es que pasó y él estaba y él también quería. Y van construyendo su historia. Entonces, construyen la historia, les hace sentido y luego es bien importante que parafrasean el problema como tal, pero además lo ponen en sentimientos. A mí no me gusta, yo me siento así, yo me puse triste, me enoja muchísimo, me frustra. O sea, la verdad es que es increíble cómo de pronto ya los niños no nada más te dicen estoy triste, estoy enojado. Ya te empiezan a decir, es que me frustré, ¿no? Sí. Por esto. Y, o sea, empiezan a decir palabras mucho más elaboradas. Sí. O me ofendí. ¿Qué te parece eso de me ofendí? Y tú, caramba, ahora cómo lo resolvemos, exacto, ¿no? O sea, entonces ellos dicen, bueno, estás ofendido y es válido, ¿no? Es validar el sentimiento de lo que te está diciendo y entre más lenguaje tenga también un lenguaje y que sean emocionalmente activos, es mucho mejor para esta autonomía. Y algo que logra la autonomía es que tú respetes las decisiones que el niño toma para resolver el problema. Eso, que también es bien importante y tiene que ver un poco con el autoconocimiento, pero creo que algo muy importante que acabas de mencionar y un poco lo que nos estás diciendo es que para encontrar la felicidad hay que saber tomar las decisiones correctas en la vida. O no correctas, sino que se sientan bien, que te hagan sentir orgulloso. Pero como papás o como cuidadores o como gente que estamos cercana a los niños y esta primera infancia que es tan importante, ¿cómo nos convertimos en esta red de apoyo? ¿Cómo te vuelves alguien que está aportando este crecimiento socioemocional y no alguien que está restando? ¿Cómo le podemos dar a estos niños que, como bien dices, desde que son chiquitos y a los 4 años ya pueden decir y usar palabras como la que acabas de decir, ¿cómo les empiezas a dar esta sensación de que sí lo puedo lograr
y me siento seguro con eso que estoy haciendo. Es aceptando, ¿no? Es que se tienen que reafirmar, ¿no? Dentro de la yo creo que una de las cosas más importantes es que se puedan comunicar, pero primero es que tienen que tener un espacio seguro, un espacio donde se sientan queridos, que no están en riesgo, o sea, como ir quitando todas estas cosas que les restan felicidad, digamos, al momento, Ajá. pero también que haya mucha aceptación de sí mismos, ¿no? Para que luego ya haya como una autonomía. Entonces, y algo que podemos hacer como dices tú, como cuidadores, como adultos, como aldea, ¿no? Que estamos cuidando a todos en la infancia, es saber cómo dirigirnos a ellos. Y entonces, si no sabemos qué es un niño, no le puedes hablar como si fuera un adulto, ¿no? Tienes que hablarle en idioma niño, con la percepción, con la mirada cálida, con la mirada apreciativa. Y sobre todo, nosotros siempre hablamos de que todos nuestros niños deben de tener un cuento bajo el brazo, porque los cuentos nos ayudan mucho. Esto es un ejemplo, ¿no?, que te quiero poner. Hay un cuento que se me viene a la mente, que es de María Alonso, que se llama La botella de la felicidad. Entonces, no sé si quieras escucharlo. Sí, Digo, sí, es una claro que adaptación, sí. O sea, es una adaptación No, tú cuéntanos. porque yo lo voy a contar con base en la felicidad como tal, ¿no? Entonces, es una persona, un joven que llega y está muy triste, arrastra los pies, se siente muy incómodo, le salen lágrimas y de pronto ve una tienda y dice: disculpe, señor, ¿me puede vender un poco de felicidad? Y el señor de la tienda, todo contento y optimista, dice: sí, permítame tantito. Se va para atrás, toma una botella, escribe una cosa en el papel, se lo envuelve y le dice: son 5 pesos. Pues el señor le da, ¿no? Le paga y dice: bueno. Llega a su casa, abre la botella y se ve que es una botella vacía, pero dice: destape con cuidado. Y haga una respiración del líquido, de la felicidad de la botella y cierre rápidamente para que no se escape. No, hombre, el señor, bueno, feliz, ¿no? Divino. Respira y sale a la calle, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Que eso es una parte de la felicidad. Entonces claro. Empieza a ver desde otra perspectiva a todo el mundo alrededor y empieza a estar más contento. Empieza a tener sentido del humor, que es importantísimo para la felicidad, ¿no? Claro. Entonces empieza a tener como un contacto más humano con la gente y empieza a aceptarse y dice: qué bonito, qué bien me siento así. Llega a la casa y no lee la letra pequeña de las instrucciones que decía: no tome demasiado porque se puede empachar. Entonces él abre la botella, empieza a respirar y vuelve a respirar. Quiere más y más, y lo único que le pasa es que se empieza a reír como loco. Utiliza todas las letras. Ja, 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 o sea, empieza a reírse y a reírse y a reírse, y le duele tanto el estómago de tanto reír que se queda dormido para relajarse y dice: no. Se va toda la tarde y se quedó dormido. Dice: no, se me pasó la mano, no, espérame. Entonces, al día siguiente, abre la botella, toma un poquito nada más de felicidad, la cierra rápidamente y sale a la calle. ¿Y qué crees que hace? Aprende a perdonar, aprende a agradecer, aprende por ejemplo, a contemplar, y se va dando cuenta que la vida es un milagro y empieza a ver a los pajaritos y empieza a ver las cosas lindas y los milagros que la vida te ofrece, pero sobre todo empieza a ver al otro de una manera más contemplativa y más como como consideración, ¿no? Y entonces él empieza a ver que la vida es mejor así, es más feliz solamente cuando hay amabilidad. Y es por eso que al final él se afirma como en esta nueva actitud, y al final de cuentos se da cuenta que la autonomía ya no necesita de la botella de la felicidad y que él ahora es un nuevo ser más feliz. Exacto. Y bueno, está ahí. Esa es la historia y esa es la manera en que a los niños les hace reír, ¿no?
Y se Claro. ríen rápidamente, son divinos cuando les cuentas cuentos, los gozan y es la felicidad. Así se transmite, eso es que nosotros tenemos que aprender a transmitir a los niños el cómo hacerlos autónomos, resilientes, cargados de estas herramientas, de la seguridad, de los sentimientos, de todo esto, pero con la mirada apreciativa y hablándoles en idioma niño. Claro, que me parece divino eso para cerrar y que se queden con esta energía del cuento y que con estas palabras que nos compartiste el día de hoy, me parece también muy importante esto que mencionas del cuento, que es aprender a ver lo bueno de la vida, a ver lo que sí tienes y no las carencias. Es algo que como adultos nos cuesta trabajo a veces y es algo que aprendemos y trabajamos y algo que no nos sale tan en automático siempre. Entonces, creo que, como bien dijiste, como aldea, tenemos que hacernos consciente de estas cosas, de trabajarlo en nosotros mismos para poder enseñárselo a los niños. Pues muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí también, pues muy agradecida. Gracias, muchísimas gracias por estar y espero que a todos pues les sirva, que se queden con esta gran plática que tuvimos el día de hoy, con el cuento, que lo puedan hacer suyo y que lo platiquen también con sus seres cercanos. Y ya saben que si tienen a alguien que conozcan, que esta información le pueda ser útil, que crean que les puede servir, que siempre lo compartan y que si tienen más dudas nos los dejen en sus comentarios. Muchísimas gracias, Gisela, y gracias a todos ustedes por estar en este Gymboree Comparte el podcast.